Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. La propuesta de hoy va a ser hacer una chaquetita del recién nacido a 3 meses. Muy fácil, sin mangas, sin agregados, sin costuras y con un punto fantasía y puntos básicos que ya conocemos. Un canesú muy fácil y muy novedoso. Utilicé para él lana de bebé delgada de 2 milímetros matizada que viene con un poquito de blanco, 47 gramos en total, ¿sí? 3 botones, unas moñitas y una perla, hilo para coser y tijeras, centímetros porque necesitamos saber diferentes medidas a la hora de tejer. Este canesú, este inicio de batita o chaquetita, tiene 59 cadenitas, ¿sí? Entonces, en la lana que ustedes compren le puede dar, en una lana delgada, le puede dar entre 25 y 30 centímetros, y en una un poquito más grueso, hasta 44 centímetros. Es muy factible que le dé esa medida. Sí o sí van a tener que medir, porque si no el talle no va a salir. No hay cadenas exactas, ¿sí? Cuando no todos disponemos del mismo material y la misma manera de tejer. Lo que sí disponemos es una medida. Nos compramos una cinta métrica y medimos, y ahí sí vamos a hacer un tejido exacto para cada edad. Para esta edad, que son 2, recién nacido a 3 meses, con 59 cadenas está perfecto. 59 centímetros, perdón, está perfecto. Los estándares en centímetros según la lana o el hilo van a depender entre 25 a 44 centímetros, que es lo que les va a dar. Para un talle mayor de 3 meses a 6 meses le agregan 4 centímetros o 5. Para otro talle 4 centímetros o 5. Y así sucesivamente. Con eso es lo único que necesitan para poder tejerlo. El tema de las manguitas, acá tenemos, ya les digo, tenemos 8 centímetros, ¿sí? Para un talle más le agregan 1 centímetro o 2 centímetros, más de eso no. Y el largo es igual, 2, 3 centímetros, y más de eso tampoco, porque son bebitos y muy grande tampoco van a ser. Así que con estos parámetros es con lo que podemos tejer. Cadenitas de inicio no doy porque todos tejemos diferente. Unos muy apretados, otros demasiado apretados, otros muy sueltos, otros demasiado sueltos. Y entonces no da la medida. Lamento, pero no puedo decirles algo y que después a ustedes no puedan resolver el tejido y no les quede bien, ¿sí? Una cosa es tenerlos así, en vivo y en directo, y ver cómo lo están haciendo y si está o no está la medida. Pero cuando estamos lejos y esto es virtual, es muy difícil. Entonces lo mejor es medir, ¿sí? Bueno, yo lo que hice fue un dibujito para hacer el canesú. Puse 59 cadenas para el recién nacido, para la espalda 19, manguitas 11 y delanteras izquierda y derecha 9 para cada lado. Va a haber una serie de aumentos en las esquinas y esto va a empezar a crecer. Con el talle que ustedes vayan a tejer ya saben que para un talle más le agregan 4 o 5 centímetros más y hacen la división, ¿sí? Y ya con estos parámetros ustedes pueden tejer para todos los talles que ustedes quieran. Bueno, tenemos 59 cadenas en este caso. Entonces, vamos a tejer ahora, que tenemos el dibujito, 9 puntos. Entonces cuento, lazada 1, 2, 3 y en la cuarta hago mi primer punto alto. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos, ¿sí? En el mismo lugar voy a hacer 2 puntos más.
que son los aumentos. En el punto que sigue voy a hacer 2 puntos más, que son los aumentos, más un punto que corresponde a la serie de 11, que es la manga. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Acá mismo voy a hacer el aumento. 2 puntos más. Y en el punto que sigue hago el aumento, 2 puntos juntos. Y un tercer punto que comienza la serie de la espalda, que son 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 9 de delantera, 11 de manga, 19 de espalda, y acá mismo hacemos los 2 puntos extra de aumento. Pasamos al punto que sigue y hacemos 2 puntos de aumento más un punto que corresponde a los 11 de la otra manga, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Acá mismo hacemos el aumento, 2 puntos, y comenzamos los 9 restantes. En el otro punto, 2 puntos juntos, que es el aumento, más un tercer punto que cuenta como 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Giramos y comenzamos la segunda vuelta de esta manera. Una cadena y en cada punto un punto bajo. Traten de no comerse ni hacer aumentos. Un punto bajo por cada punto. En tal caso cuenten la vuelta y después de esta vuelta de punto bajo vuelvan a rectificar para no cometer ese error, porque si no va a quedar dispar. Van despacio, un punto bajo por cada punto. No lleva aumento, ni restamos nada. Así vamos a ir por toda la vuelta. Solamente punto bajo. Bueno, así va teniendo esta forma. La consigna para este canesú será una vuelta de puntos altos, que fue el inicio, con aumento, la que sigue es con punto bajo, y la que sigue es punto alto con aumento, nuevamente punto bajo, así hasta tener un alto de 11 centímetros
por 12 vueltas, ¿sí? Una vuelta de punto bajo y una vuelta con aumentos y puntos altos. Vamos a hacer esta vuelta para que vean bien cómo es. 3 cadenas para el primer punto y por cada punto un punto alto. Esta lana es la misma lana del otro chalequito o camperita, como quieran llamarle, lo único que es liso el color, no es matizado, pero es la misma lana. Entonces tejemos un punto alto por cada punto hasta llegar al aumento. Entonces miramos bien. Yo siempre me pongo la uña, entonces acá ya tengo el aumento, ¿ven? Acá tengo el aumento, entonces yo pongo la uña acá y entonces voy así como de memoria tejiendo, y ahora sí estoy en el aumento. Entonces acá van los 3 juntos, 1, 2 y 3. Inmediatamente enfrentaditos, acá tengo el otro aumento de la vuelta anterior. Inmediatamente enfrentaditos, nuevamente el aumento, 2 y 3, y continúo tejiendo un punto sobre cada punto hasta el próximo aumento, donde haré nuevamente los aumentos. Así, puros puntos altos. El canesú solamente es de punto alto. Después haremos un punto fantasía, que es muy lindo. Así. Ya estamos llegando al aumento. Acá tengo el aumento, ¿ven? Entonces puse mi uña, tejo el primer aumento, el segundo, y en el tercero, aquí va el aumento. 1, 2 y 3. Enseguida tenemos el otro. Inmediatamente en este punto, ahí, uno al lado del otro, va el aumento. Ahí mismo. Y continúo un punto por cada punto. Y cuando llego a los otros 2 aumentos, hacemos exactamente lo mismo. Ya va tomando forma, y ahora esta vuelta es de punto bajo. Una cadena nada más para subir, y empezamos punto por punto a realizar un punto bajo, controlando de no aumentar o saltearse algún punto. Así vamos a ir 6 vueltas de punto bajo entre medio y 6 vueltas de punto alto con aumento entre medio. Esa sería la altura del canesú para este tamaño, de 11 centímetros aproximadamente. Según como ustedes tejan, puede ser un poco más, un poco menos. Yo regreso cuando tenga los 11. Bueno, ya llegamos a la medida. Y ahora vamos a hacer una vuelta más de punto bajo para cerrar las mangas. Ya habíamos hecho una al terminar, la de punto alto con aumento, y vamos a hacer una más de punto bajo. Estoy llegando al aumento, que es donde voy a dividir. Llegué acá.
a donde yo quiero. Y me voy a este otro extremo y busco donde está bien el aumento, la separación de uno con el otro. Bueno, se me escondió. Y también hago un punto bajo ahí. Y ya lo cerré. Y continúo con punto bajo hasta llegar al otro aumento, donde voy a hacer la unión de las sisas. Estamos en la otra, vamos al medio que separa los puntos y me voy al otro extremo donde tengo los aumentos y busco bien de no confundirme. Ahí, entre medio de los dos. Bueno, acá agarré dos piolas. Ahí. Y hago un punto bajo, ajusto un poquito y ya tengo la manga unida. Y continúo hasta el final con punto bajo. Ahora vamos a hacer el punto fantasía. Tres cadenas, giramos, saltamos un espacio y en el que sigue hacemos 1, 2, 3 puntos altos juntos. Saltamos dos espacios y en el que sigue hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Va a ser uno sí y uno no. Saltamos dos puntos o dos espacios y en el que sigue toca hacer tres puntos altos. Así. Saltamos y en el que sigue toca hacer un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar. Saltamos y en el que sigue toca los tres puntos altos. 2, 3. Nuevamente saltamos y en el que sigue toca un punto alto, una cadena, un punto alto. Y terminamos el último punto con un punto alto tal cual como empezamos. Un punto alto al principio y un punto alto al final. Y así es como nos va a empezar a quedar el punto fantasía. Pero ahora lo vamos a tejer de una manera invertida. ¿Cómo sería? Ahí vamos. 3 cadenas para el primer punto. 3. Y acá tenemos el punto que tiene una cadena de separación. Entonces acá vamos a hacer el lleno. Entonces hacemos 3 puntos altos en el que está vacío. Y en el que está lleno, en el medio, hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Cuando hagamos una vuelta más de esto, que lo vamos a repetir, pero entre medio van a haber puntos altos, 2 vueltas, el que va a mandar es el de abajo, el que vamos a hacer acá. Después de esos puntos les voy a volver a explicar. Nosotros vamos a mirar como referencia el que toca acá a el que toca acá a Continuamos. Acá como tengo el espacio vacío,
Ahí toca hacer 3 puntos altos. 2, 3. Acá tengo los 3 puntos altos juntos y en el medio realizo un punto alto, una cadena, un punto alto. Acá toca 3. Y acá toca un punto alto, una cadena, un punto alto. Así vamos a ir toda esta fila. Tenemos 2 filas de punto fantasía. Terminamos con un punto alto sobre el punto alto, igual que iniciamos. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer 2 vueltas de puros puntos altos. Y trabajamos así. Un punto encima de este punto. Adentro de la cadena corresponde punto. Aquí también corresponde punto. O sea que por este que está vacío corresponden 3 puntos. Acá es más fácil. Tenemos 3 y son 3 puntos. 1, 2, 3. Entre medio no hagan nada porque aumentan. Vamos nuevamente al motivo. Siempre van a ser puntos arriba del motivo. Y en la vuelta que viene arriba del punto alto. Vamos acá, un punto. En la cadena, un punto. Bueno. En la cadena, un punto. En el punto, un punto. Vamos al otro motivo, un punto por cada punto. Vamos al que sigue, un punto, uno en el medio, que es cadena, y uno encima del punto. Así vamos a tejer esta vuelta y una vuelta más de puntos altos, ya tejiendo sobre cada uno de ellos. Esta es la primera parte del esquema de punto fantasía. Precisamos 4 vueltas para formar el punto. Antes de girar hacemos 3 cadenas al aire. Y ahora vamos a trabajar el motivo fantasía. Recuerdan que les dije que el de abajo es el que manda acá arriba. Y acá igual. ¿Sí? Y después es a la inversa. Y después vienen 2 vueltas de puntos altos rellenando. Ese sería el esquema para trabajar. Entonces me fijo y tengo que hacer un motivo lleno, que son 3 puntos altos juntos. Y estoy correlativamente al medio. Eso es lo que me fijo. Vamos 1, 2, 3. Vamos al siguiente y tengo un motivo vacío. Entonces busco el medio y ahí lo trabajo. Una cadena y un punto alto. Me toca lleno. Voy al medio y trabajo los 3 puntos altos juntos. Voy al siguiente y hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Voy al siguiente, trabajo 3 puntos altos juntos. Ahora vamos a trabajar a la inversa como hicimos anteriormente. 3 cadenas al aire y acá adentro toca hacer 3 puntos altos juntos, porque me lo indica el punto que está con el huequito, que está liberado. Acá tengo 3 y tengo que hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Por eso lo denomino
vacío, lleno, lleno, vacío. Vamos al vacío y lo llenamos. 1, 2, 3. Voy al lleno y le pongo 1 con una cadena y un punto alto. Voy al siguiente, hago los 3 puntos altos. Al siguiente toca hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Al siguiente 3 puntos altos. Y al siguiente un punto alto, una cadena, un punto alto. Así van a trabajar esta fila y luego de esta fila van a trabajar 2 filas de punto alto. Guiándonos con estas 2 franjas que hicimos, con solamente mirar lo que tenemos anteriormente ya sabemos qué es lo que viene. Entonces miramos abajo. Ven que se repite el patrón. Entonces, después de las 2 vueltas llenas de puntos altos, ahora viene 3 puntos altos juntos en un solo punto. Vamos al que sigue y viene un punto alto con una cadena, un punto alto. Y en la vuelta siguiente viene a la inversa. Donde estaba lleno va vacío y donde estaba vacío va lleno. Y luego vienen otra vez las 2 vueltas de puntos altos. En total, para el largo de la batita, chaleco, chambrita, como quieran llamarla, o chaquetita sin manga, van a ser 16 vueltas en total entre puntos altos vareta y los puntos fantasía. La verdad que bien bonita la puntada, me gustó muchísimo, muy disfrutable. Ahora vamos a hacer la vuelta final de lo que es el dobladillo, vamos a decir. 3 cadenas para subir. Vamos a hacer una vuelta solo de punto alto por delante y otro por detrás. Por delante, como para hacer un elástico muy pequeño. El que viene va por detrás. Estiramos bien, pasamos una vez, pasamos 2. El que viene lo tomamos por delante. Extraemos, estiramos una vez y 2. Cargamos el ganchillo. El que viene va por detrás. Nos cruzamos, extraemos, pasamos una vez, pasamos 2. Va por delante. Extraemos, estiramos a la altura del otro. Pasamos una vez, pasamos 2. El que viene va por detrás. Lo cruzamos, extraemos una vez y 2. Así hasta llegar a la otra esquina. Así nos queda el puñito. Y una vez que terminamos la vuelta, y ahora sí sería la final, acá en la esquina y en todas las esquinas vamos a hacer una cadena para doblar. Y vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Esto es un punto alto que está acostado, está horizontal y hacemos 2. Acá en la unión hacemos 1. Solo para hacer la vista. Acá buscamos bien la cadenita, hacemos un punto bajo y acá hay otro. Es el punto alto que está al revés. Acá en la unión 1. Nuevamente acá 1. Y aquí 1. En la unión 1. Y así nos vamos a ir por todo el contorno de la prenda, que sería todo así, todo acá el escote, todo. Llegamos acá y rematamos y escondemos el hilo y pegamos los botoncitos. Bueno, la tenemos pronta. Tenemos los 2 modelitos. Como ven,
Este no le puse moñita ni nada porque puede ser para varón. Pueden cambiar los colores. Ahora se utilizan todos los colores de la paleta de colores, ¿no? Todos, inclusive hasta el negro para los bebés. Así que bueno, ustedes eligen en la mercería amiga donde ustedes compran sus materiales qué les gustaría poner, ¿sí? Y ya saben que el mismo punto les sirve de ojal. Queda muy lindo, muy bonito. 50 gramos de material para cada... 47 me llevó 50 gramos de material para cada chaleco, batita o chambrita, como quieran llamarle, de media estación, porque si están ustedes en una estación en su país con frío, esto lo pueden utilizar abajo con una prenda de acrosel o de algodón, y si están en una estación en su país con calor, para los momentos que hay brisa, que pasean a los bebés en los cochecitos, que salen al médico a hacer algún mandadito, para estar entre casa, es un abrigo que no es muy abrigado, pero es importante a la hora de proteger a nuestros niños. Espero que les guste. Cualquier cosa me dejan comentarios y en la brevedad de los tiempos míos iré respondiéndoles. Les agradezco muchísimo que miren mi canal. No se olviden de suscribirse para recibir las nuevas novedades y las nuevas cosas que iré subiendo semana a semana. A veces, según el tutorial, si es muy largo subo un solo video, y si puedo hacer prendas que me lleve menos tiempo, con los tiempos míos también de ama de casa, puedo llegar a subir hasta 2. No se olviden que yo tejo doble, tejo uno para mostrarles y uno segundo para tejer con ustedes y que ustedes aprendan conmigo. Entonces tengo que tejer doble, sí o sí. Lamentablemente esto es así. Así que bueno, inviten a sus amigas, sus amigos a participar de mi canal. Si les gustó, denle un like hacia arriba, así me ayudan a mí también. No pido mucho tampoco. Y donde sea que tú te encuentres, en cualquier país, montaña, ciudad, grande, pequeña, pueblo, granja, donde sea, que el poder máximo de Dios te invada tu hogar, tu trabajo, tu salud y te beneficie en todo. Hasta pronto.